Es una mañana de martes de octubre de 1953 en un largo edificio de ladrillo de una calle lateral de Chicago, y una mujer llamada Betty toma asiento en el puesto 47. Tiene 23 años, es operadora de larga distancia de Illinois Bell y lleva 2 años trabajando en la sala. El auricular, de metal y tela, está ajustado a su oído izquierdo. El micrófono es una pequeña esfera negra al final de un brazo curvo, colocada a 1/4 de pulgada de sus labios. El tablero de cordones frente a ella se eleva hasta la altura de su pecho. 50 operadoras se sientan en la fila a su izquierda y a su derecha. La operadora jefe, una mujer llamada señora Caldwell, camina por el pasillo detrás de ellas con una libreta de notas. Para cuando Betty conecte su primer cordón de la mañana, ya habrá pronunciado las 2 palabras que abrieron todas las llamadas de larga distancia estadounidenses durante una generación. Número, por favor. Esta es una cuenta regresiva de las 12 reglas bajo las que vivió. Quédate hasta el final, porque la regla número 1 explicaba por qué todas las demás se aplicaban con tanto cuidado. Durante aproximadamente 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, las operadoras del sistema Bell estadounidense trabajaban bajo 3 capas de control al mismo tiempo: un código escrito sobre el habla y la postura, una cultura de supervisión constante y un régimen de métricas que cronometraba cada llamada. El trabajo era prestigioso según los estándares del empleo femenino de la época. El salario era más bajo que el de cualquier otro puesto del edificio, y la tecnología que acabaría con ese trabajo ya había sido lanzada. Comencemos con la regla que Betty sentía cada minuto de cada turno. Número 12. La supervisora que escuchaba. La señora Caldwell no necesitaba anunciarse. Caminaba detrás de la fila de operadoras. En cualquier puesto y en cualquier momento, podía conectar su propio auricular al conector de supervisión y escuchar la llamada que Betty estaba atendiendo. La escucha era inesperada e impredecible. El historiador Stephen Norwood, en su estudio de 1990 sobre las operadoras telefónicas, documentó el sistema en términos muy claros. Las operadoras eran sometidas a vigilancia regular y aleatoria por parte de supervisoras que escuchaban para asegurarse de que cada una cumpliera las normas de la compañía, tanto en velocidad como en lenguaje. La primera vez que le ocurrió a Betty, no supo que la señora Caldwell estaba en la línea hasta que terminó la llamada y la encontró de pie junto a su hombro. La corrección fue una sola frase sobre el tono ascendente que Betty había usado en el segundo por favor. Betty nunca volvió a usar ese tono. Para su segundo año, ya podía sentir cuando el conector de la supervisora entraba en el puerto. Un pequeño clic en el auricular, del lado de la supervisora, que había aprendido a detectar. Mantenía la voz uniforme en todo momento, en cada llamada, porque nunca sabía en cuál de ellas estaba escuchando la señora Caldwell. Número 11. Las reglas del tablero. La lista de reglas físicas bajo las que trabajaba Betty no era una leyenda. Era una lista escrita de normas conservada por la Chesapeake and Potomac Telephone Company de Washington, alrededor de 1945. Decía lo siguiente: mantenga un conector en las manos en todo momento. Use un tono de voz cortés en todo momento. Mantenga los ojos en el tablero en todo momento. No hable con la operadora de al lado. Mantenga el auricular ajustado a 1/4 de pulgada de la boca. No cambie el auricular de un oído al otro sin llamar a su supervisora. Siéntese erguida con ambos pies sobre la barra. Si el cliente dice buenos días, no le responda. Sostenga el conector en un ángulo de 45 grados. Y cerca del final de la lista aparecía esta regla: no tome una aspirina sin haber sido relevada de su puesto. Volveremos a esa regla. Número 10. Número, por favor. Las primeras palabras que salían de la boca de una operadora estadounidense de Bell en cada llamada entrante siempre eran las mismas. Pero también eran el inicio de un vocabulario completamente programado que iba mucho más allá del saludo. Norwood documentó que los manuales de las compañías del sistema Bell limitaban a las operadoras a un vocabulario de 115 expresiones específicas y prescribían la pronunciación correcta de cada una. Un momento, por favor. Gracias. Cada frase tenía una redacción autorizada, un tono autorizado y un ritmo autorizado. Una operadora que improvisaba recibía una llamada de atención de su supervisora ese mismo día. Las frases no eran tuyas. Eran de la compañía, alquiladas a tu voz durante la duración del turno. Número 9. La regla de la sonrisa. La publicidad del sistema Bell durante las décadas de 1930, 1940 y 1950 utilizaba un solo eslogan: la voz con una sonrisa. La idea era que una sonrisa podía escucharse. Y la idea era correcta. La investigación acústica moderna ha demostrado el mecanismo.
Sonreír acorta el tracto vocal y modifica la frecuencia del primer formante, algo que el oído del oyente percibe como calidez. Bell ya sabía esto en 1953. Betty fue entrenada para sonreír mientras hablaba. Sonreía frente al tablero vacío, hablando con una persona a la que nunca vería. La sonrisa no era para quien llamaba. La sonrisa era para la señora Calvel, que podía estar escuchando. Betty sonreía a las 4 de la tarde, al final de un turno de 8 horas, durante su llamada número 240. La sonrisa no era opcional. Como las frases, pertenecía a la compañía durante la duración del turno. Número 8. El relevo. Betty no abandonaba su asiento por iniciativa propia. Cuando llegaba la operadora que debía relevarla, ésta se colocaba detrás de ella y esperaba hasta tener el cordón de conexión en la mano. Entonces, y solo entonces, Betty se levantaba. Una queja laboral presentada en 1946 durante una disputa sindical de tráfico telefónico en Washington documentó esta regla por escrito. Una operadora que releva a otra debe tener el cordón de conexión en la mano mientras la operadora que termina su turno abandona el asiento. El puesto nunca quedaba sin atender. Se entregaba de una persona a otra, primero el cordón. Para Bell, el tablero siempre debía ser respondido. Número 7. Permiso para levantarse. Y eso nos lleva de vuelta a la aspirina. La regla sobre la aspirina no era realmente una regla sobre la aspirina. Era una regla sobre abandonar el puesto. Incluso durante el turno de Betty, levantarse de la silla requería permiso. Una operadora que necesitaba quitarse el auricular por un dolor de cabeza, para ir al baño o para rascarse detrás de la oreja tenía que llamar a su supervisora y esperar a ser relevada. El historiador laboral Craig Simpson lo resumió en una sola frase. Se necesitaba permiso para quitarse el auricular y rascarse la oreja. El cuerpo con el que Betty se sentaba al inicio de su turno no le pertenecía por completo hasta que volvía a ponerse de pie al final. Los intervalos entre ambos momentos estaban prestados, como las frases, durante la duración de cada llamada. Número 6. La regla del acento. Betty había sido contratada en la central de Illinois Bell en Chicago en 1952, a los 22 años, después de una audición de voz. La audición no era una formalidad. El estándar de contratación de AT&T, documentado por el Museo Morven a partir de material de los archivos de AT&T, era explícito. Una cualidad importante para una operadora era la capacidad de pronunciar con claridad, lo que significaba que se prefería a las personas sin habla acentuada, y que la discriminación contra inmigrantes y minorías ocurría con frecuencia. Una joven con acento regional o con las vocales marcadas por una familia inmigrante no pasaba de la audición. La voz neutral de Bell era un filtro de contratación colocado en la entrada, antes de la lista de reglas, antes del tablero de cordones y antes de la sonrisa. Ya estamos a mitad de la lista. Las siguientes reglas son más profundas. Número 5. No escuchar las conversaciones. La regla del sistema Bell era sencilla. La operadora no escuchaba la conversación que había conectado. No repetía ningún fragmento que hubiera oído por casualidad mientras completaba la conexión. Repetir el contenido de una llamada era motivo de despido en todas las compañías operadoras de Bell del país. En las largas filas de operadoras metropolitanas como Betty, la regla se cumplía. Demasiadas supervisoras, demasiados cordones y muy poco tiempo en cada llamada. Pero la realidad era distinta en los pueblos pequeños. En Briand, Pan, Maine, donde una central manual de manivela funcionó hasta octubre de 1983, la operadora conocía cada voz de la línea. La realidad de los pueblos pequeños era que la operadora escuchaba, porque conocer a la comunidad era parte de conectarla. Sabía quién estaba enfermo. Sabía qué hijo estaba en el extranjero. Sabía a qué médico localizar a las 4 de la mañana. Ambas realidades eran ciertas en el mismo país y el mismo día. Número 4. Vestirse para el tablero. La señora Calvel estaba de pie junto a la puerta de la sala de operadoras a las 6:58 de la mañana, el primer día de Betty. Y observó a Betty desde el cabello hasta los zapatos. Betty llevaba un vestido azul marino, medias, zapatos de tacón bajo que había lustrado la noche anterior y una fina capa de esmalte transparente en las uñas. La señora Calvel observó el dobladillo. Miró el cabello recogido, alejado del cuello. No dijo nada. Anotó algo en su libreta y dejó pasar a Betty. La inspección no aparecía en ningún manual. El código de vestimenta no era un uniforme. Bell no entregaba uniformes a las operadoras en 1953. Los famosos uniformes grises y azul marino de las fotografías pertenecían a las Hello Girls de la Primera Guerra Mundial,
y no habían sido la ropa cotidiana de las operadoras nacionales durante 35 años. Lo que Betty enfrentaba era un código de vestimenta aplicado por la operadora jefe con una libreta de notas. Un vestido que la señora Calvel no aprobara era un vestido que Betty no volvía a usar para ir al trabajo. Número 3. El tablero de cordones. El tablero frente a Betty manejaba, durante las horas de mayor actividad, más llamadas de las que podía contar. El historiador Kenneth Lipartito documentó, en un estudio de 1994, que una sola operadora metropolitana podía atender varios cientos de llamadas por hora durante los momentos de mayor demanda. Ese número es una cifra. No describe lo que se sentía. Lo que se sentía era esto. La mano izquierda de Betty sostenía un cordón. La mano derecha alcanzaba el siguiente. Su voz mantenía la frase de la llamada anterior. Sus ojos recorrían las luces en busca de la siguiente señal. Su oído escuchaba el pequeño clic que significaba que la señora Calvel estaba en la línea. El auricular estaba caliente contra el lado de su rostro a las 10 de la mañana, húmedo a las 2 de la tarde y rígido por el solvente del paño de limpieza cuando regresaba a casa. El tablero no se detenía. Las luces se encendían en secuencias a lo largo de la fila, y las operadoras trabajaban siguiendo un ritmo, 50 al mismo tiempo, con la operadora jefe caminando detrás de ellas por el pasillo. Al final de un turno de 8 horas, cuando Betty entregaba el cordón a quien la relevaba, sus manos seguían moviéndose durante varios minutos mientras bajaba las escaleras. Sentía los cordones en los dedos durante el viaje en autobús a casa. El trabajo no terminaba en el puesto. Terminaba horas después, en su propio tiempo, en su propia cocina. Número 2. El salario y la huelga. En octubre de 1956, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó un estudio sobre los ingresos de los trabajadores de comunicaciones. Las 159,000 mujeres empleadas como operadoras experimentadas de central telefónica eran el grupo individual más grande de trabajadores telefónicos, y recibían el salario promedio más bajo, $1.55 por hora. En una semana laboral programada de poco menos de 37 horas, una operadora experimentada ganaba $57.20 por semana, o casi $3,000 si trabajaba durante todo el año. La operadora jefe, la señora Calvel en la central de Betty, ganaba en promedio $2.43 por hora. Los hombres del mismo edificio, encargados de instalación y reparación, ganaban considerablemente más. El 7 de abril de 1947, 350,000 trabajadores telefónicos abandonaron sus puestos en la primera huelga telefónica nacional de la historia de la industria. Duró 5 semanas. El Sindicato de Tráfico Telefónico de Washington, dirigido por una mujer llamada Mary Gannon, se mantuvo en huelga 13 días adicionales después del acuerdo nacional, exigiendo garantías escritas contra represalias. La huelga no elevó mucho el salario de las operadoras, pero sí fundó, en junio de ese año, a los Communications Workers of America, que representa la profesión de Betty hasta el día de hoy. Y eso nos lleva al número 1. Lo extraño de la regla número 1 es que, para cuando Betty se sentó en el puesto 47, no era un secreto para nadie en el edificio. Número 1. El trabajo estaba desapareciendo. El 10 de noviembre de 1951, el alcalde de Englewood, Nueva Jersey, levantó el teléfono y marcó directamente al alcalde de Alameda, California. La conexión se completó en 18 segundos, sin ninguna operadora en la línea. La tecnología se llamaba marcado directo de larga distancia y fue lanzada ese día en 11 ciudades. A finales de 1953, el año en que Betty ocupaba el puesto 47, ya se estaba extendiendo por toda la red Bell. Para 1960, el número de operadoras de Bell había caído desde un máximo de 342,000 en 1950 a menos de 250,000. Los investigadores económicos que estudiaron la transición documentaron que, después de que una ciudad cambiaba al sistema de marcado directo, el empleo de jóvenes operadoras en esa ciudad caía entre un 50 y un 80% de forma inmediata y permanente. Betty, en su puesto, trabajaba en un empleo cuya fecha de finalización ya había sido publicada en los periódicos de la mañana. La precisión de su voz, el ángulo de su cordón, el silencio de su asiento entre llamadas, todo aquello era la disciplina exigida a una profesión que la compañía estaba eliminando activamente. Esa era la regla que existía debajo de todas las demás. Y las mujeres que la vivían sabían, para entonces, que eran parte de las últimas de algo, muchas veces sin que nadie en el edificio lo dijera en voz alta. Betty trabajó en su puesto de Illinois Bell durante 7 años más. En 1960,
Cuando la central de Chicago completó su conversión, le ofrecieron un puesto en el centro de servicio de tráfico, y lo aceptó. Dejó la compañía en 1968, el año en que se introdujo un nuevo sistema de puestos de servicio de tráfico sin cordones en Morristown, Nueva Jersey. La última central manual de manivela de Estados Unidos, en Bryant Pan, Maine, cerró el 11 de octubre de 1983, 15 años después de que Betty dejara el tablero. Si esta historia te recordó a alguien, a una madre, una tía, una voz al otro lado de la línea en un edificio que ya no existe, compártela. Hay más historias olvidadas y honestas como esta esperándote, y la siguiente historia está lista cuando tú lo estés.